Egun on danoi, eta eskerrik asko astelen hontan deitu dugun prentsaurreko honetara etortzeagatik. Izan ere gaurkoan eskola kirolaren inguruan egin nahi izan ditugun aldaketak moduriko berenean konsensuatzeko eta jakinarazteko. Datorren ostegunean, hemen Donostian ospatu nahi dugun World Cafe baten inguruan hitz egitera gatoz, eta aurkezpen hori egin nahi dugu. Jakinaren gainean gaudelako, historikoki eskola kirola oso proiektu ausarta izan dela, baina baita ere konplexua. Eta konplexutasun hori azaleratzea eta esplikatu ahal izatea ez da erresa izaten. Are gutxiago aldaketak oso ñabardura txikiak dituztenean eta askotan letra txikia ezagutzen ez denean. Joan den astean, Goizanek eta biok prentsaurreko bat eman gendun, gosari bat antolatu genuen kazetariekin, pentsatzen genuelako patxadaz jorratzeko kontu bat zala eta detaile guztiak eman nahi genuela, baina uste dugu oraindik ere komunikazioaren aldetik ez gabiltzala, ez degula gure bete behar guztia bete, eta edo ahalegin handiagoa egin behar dugula egin nahi ditugun aldaketak esplikatzearren, ez? Datorren ostegun honetan, World Cafe bat antolatu nahi dugu esan bezala, nun eta eskola kirola osatzen duten agente guztiek parte hartu nahi dutenek behintzat parte hartu dezaketen, eta neurri batean sozializatu eta esplikatu nahiko genduke hobeto egin nahi ditugun aldaketak. Eta era berean erakutsi eta esplikatu nondik datozen aldaketa hauek, nola egin diren, nun eztabaidatu diren, zer nolako foroetan, zeintzuk egon diren foro horiek, zer nolako prozesu parte hartzailea jorratu dugun, eta oraindik ere irekiak gaudela, eta zentzuz jokatu nahi dugula, eta batez ere ulertu ez diren edo ulergaitzak diruditen zenbait konturi beharrezko edo behar bezalako erantzuna eman nahi dugula. Horretarako gaur gurekin Errealeko oinarrizko futboleko zuzendaria Luk Iriarte daukagu, baita Garbine Agirrezabalaga ere, baikara, ikasleen gurasoen elkartea, Jon Kepa Eguren, Asular ikastolaren izenean, eta Blanka Aranguren Kirol Egokituko Federazioko presidenta. Elkarrekin egiten dugu agerraldi hau, elkarrekin egin dugulako ibilbide guzti hau, eta elkarrekin egin nahi dugulako ibilbide guztiaren amaiera ere, eta konsensurako deialdi bat egin nahi dugulako. Decía que la rueda de prensa de hoy, presentando este World Café que queremos celebrar este próximo jueves a la mañana, una jornada de trabajo de unas 2 horas y media, con el conjunto de agentes que conforman el deporte escolar, tiene por objetivo el tratar de informar mejor, tratar de ampliar los consensos, si es posible, sobre una norma foral en la que hemos querido retocar, mejorar algunas de las cuestiones que el deporte escolar tenía pendientes y que permanecían en debate desde hace algunos años. La pasada semana organizamos un desayuno con la prensa en el convencimiento de que era un formato que podía permitirnos explicar con mayor lujo de detalle la letra pequeña, esa letra que a veces es complicado que llegue a todo el mundo. Y lo cierto es que, bueno, yo al menos soy consciente de que durante esta semana, y a la vista de muchas de las cosas que he escuchado y he leído y he podido ver también en redes sociales y en medios de comunicación, seguramente hay un esfuerzo de comunicación que todavía resta por hacer, ¿no? En ese esfuerzo de comunicación hoy queremos explicar algunas cosas, pero también queremos convocar ese World Café, sobre todo haciendo hincapié en que toda esta batería de medidas tiene detrás de sí un proceso participativo que no ha sido nada fácil, que ha reunido al Consejo de Deporte Escolar, que ha reunido a una comisión específica de fútbol, porque había algunos problemas que se veían muy específicos del mundo del fútbol, y que ha merecido también reuniones de otros órganos. Que llevamos más de un año y que ninguno de los temas de los que hemos tratado de dar respuesta con las medidas que se anunciaron la semana pasada son ajenos a una agenda que ya pusimos sobre la mesa el primer día, hace casi un año. Es decir, cuando ya establecimos que queríamos abordar el debate del deporte escolar, hicimos un listado de nudos, lo que llamábamos nudos, que entendíamos que había que desentrañar para tratar de mejorar el funcionamiento del deporte escolar.
Ninguna de las medidas que hemos adoptado escapa a aquella agenda y quizás a alguno le haya podido sorprender, pero lo cierto y verdadero es que todas están muy unidas y guardan una lógica. Y quizás necesitemos hacer un esfuerzo pedagógico mayor. Dicho eso, y antes de pasar la palabra un poco al conjunto de agentes, me gustaría decir también que lo último que quisiéramos desde la Diputación Foral es dar la imagen digamos, de que no estamos obrando con sentido común. Todas y cada una de las cosas que estamos planteando obedecen a un sentido, obedecen a una lógica y obedecen a una demanda. Y lo que es más importante, obedecen también a un amplísimo consenso y a una amplísima petición por parte de muchos agentes, incluidos el fútbol. Es decir, cuando desde el mundo del fútbol se alza la voz y se desfigura o se caricaturiza algunas de las medidas, por ejemplo, que tiene que ver con la limitación del tránsito y se lleva a una casuística extrema, es que hace falta por nuestra parte explicar la letra pequeña que explica o que permite que bajo determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones sí que efectivamente un niño de 11-12 años de alevín de segundo año pueda en un momento dado jugar en un equipo distinto o en un pueblo distinto al que vive. O sea, eso, y si es necesario que de alguna manera eso, por ejemplo en las grandes ciudades, en las que planteamos en un inicio que en las ciudades de más de 50.000 habitantes incluso habría una zonificación, si eso se advierte como algo excesivo, estamos dispuestos también a escuchar y a rectificar, también lo digo, porque no queremos obrar con, digamos, ni prepotencia ni de espaldas a nadie. Pero también quiero explicar que todo esto obedece a unos equilibrios. Y que cuando planteamos la flexibilización de determinados itinerarios para que no haya tanto número de entrenamientos, cuando establecemos que haya muchos menos equipos de rendimiento pasando de 40 y tantos a 24, eso va íntimamente ligado, vamos, casi como un cordón umbilical, a la regulación de los tránsitos. Algo que, por cierto, me vais a permitir, porque fue realmente sorprendente, que en Vizcaya los propios clubes estén planteando una autorregulación. A falta de regulación, están ellos mismos planteando una autorregulación. Y cuando se planteó aquí en Guipúzcoa, también obedecía a una demanda de muchos clubes que entienden que ese tránsito de jugadores debe estar regulado. Y debe estar regulado primero en defensa de los intereses del menor y de la menor. Y en segundo lugar, también para asegurar que el decreto con el que de alguna manera se estructura toda una pirámide formativa en el mundo del fútbol tenga un buen funcionamiento, un funcionamiento racional, es decir, y se obedezca de alguna manera una pirámide en la que se ha optado porque nadie tenga un fútbol base en exclusiva, que lo abarque todo, sino que se da juego a los clubes, pero llega un momento en el que a partir de determinada edad esos jugadores pueden ir contando con pueden ir entrando, si así lo avalan los informes y porque el itinerario de rendimiento al final es un itinerario también donde se detectan los talentos, puedan ir escalando categorías o puedan ir escalando y puedan llegar en un momento dado a tecnificar con la Real Sociedad, que es el club con el que este territorio trabaja para vertebrar esa pirámide. Y eso ha conformado un amplio consenso, no total, también lo entiendo. Hay clubes que efectivamente pueden estar planteando cosas alternativas, pero nosotros estamos buscando el bien común y el bien general. Y desde luego no nos queremos salir de la prioridad de defender los intereses del menor y de la menor. Lo que queremos, por tanto, es en este World Café del próximo jueves dar voz y reunir en mesas de trabajo distintas a todos los agentes, poder escuchar también aquellas cuestiones que seguramente nos van a ser muy de casuísticas concretas y que estamos dispuestos a escuchar para atinar de la mejor manera posible, evitar excesos en una reglamentación en la que quizás por tratar de abarcar todos los contornos en un momento dado se pueda pensar que hemos exagerado. Bueno, vamos a escucharlo y vamos a tratar de rematar la orden foral tratando de que sea la mejor orden foral posible. Sabiendo que siempre va a haber voces discordantes, porque también hay intereses cruzados e intereses de todo tipo que puedan no compartir. Pero eso no es nuevo en este territorio. Es decir, el modelo de deporte escolar ha tenido que superar estados de opinión adversos en algunos campos en muchas ocasiones. Pero tengo que decir que ni el fútbol ni ninguna otra disciplina puede estar quejoso del resultado que ha dado a la vista
de el gran número de talentos que se van generando en este territorio, que se detectan en este territorio y sobre todo de la multideportividad que creo que nos caracteriza. Es decir, estamos consiguiendo que haya vocaciones tempranas en disciplinas deportivas que son en otros lugares muy minoritarias y que aquí nos permiten tener referentes. Eso no es casual. Eso no es casual. De manera que yo lo voy a dejar aquí. A continuación, quizás, no sé por dónde queréis empezar. Quizás podemos empezar, bueno, pues digamos en este orden. Empezaríamos por Blanca Aranguren, que es la presidenta o vicepresidenta de la Federación de Deporte Adaptado. Adelante, Blanca. Bueno, eskerrik asko Denis, gurekin kontentzagatik. Eskerrik asko denoi. Para nosotros esta reflexión es muy importante, porque bueno, realmente representamos a un colectivo que en toda esta, digamos, reflexión probablemente entre más en ese proceso de participación, ¿no? que en la problemática que tú explicabas ahora. Pero es importante porque nuestra lucha es un poco que el deporte pase a ser un derecho real, como es la educación inclusiva. La educación inclusiva en Guipúzcoa presumimos de que es un derecho ya, vamos, totalmente conseguido. Nadie se plantea que un alumno tenga que ir a un colegio de educación especial, porque en Guipúzcoa no tenemos centros de educación especial. Entonces, que el deporte pase a ser un derecho para todos los colectivos con necesidades especiales de cualquier tipo, y nos centremos también en un itinerario de participación, ¿no?, para este tipo de personas, nos parece una reflexión importante y que tras 25 años pues me parece que sería un logro maravilloso. Lo cual no quiere decir que dentro de nuestro colectivo luego no salgan grandes promesas, que también las salen, ¿eh? Pero bueno, por otros ámbitos que luego la federación orientará, ¿no? Pero yo creo que bueno, esta reflexión hay que orientarla principalmente como, bueno, pues eso, como una evolución hacia la educación física, hacia el entorno social que favorece una vida deportiva y hacia los valores que realmente queremos transmitir de una vida saludable. O sea, creo que nos tenemos que centrar más en ese tipo de cosas. Gracias, Blanca. Bueno, Jon Kepa Eguren es el director de la escuela. ¿Director? No, coordinador. Coordinador, perdón. Estoy cambiando aquí los cargos de la ikastola Xular. Aurrera, Jon Kepa. Bai, bueno, nik bakarrik esatea aurrekoan esan nuen bezala, eta Denisek komentatu duen bezala, urte osoko lana dago hemen. Eta alde guztietako federazioetako, kirol ezberdinetako arduradunak egon dira lanean, izugarrizko lana eginda, eta helburua beti bat izan da. Eta batzutan desbideratu gaianean, beti Foru Aldundiak markatu digu bide bat, eta zan umea. Dena honen inguruan izan da. Dena planteatu da beti umearen onerako. Eta izugarrizko lana eginda, eta nik uste dut alderdi guztietatikan konsensuatu degula, eta 10 korapilo hauek landu diela oinarri horrekin. Soziadean gertatzen den moduan, noski, jendea aurka egongo da, Denisek esan duen bezala interes ezberdinak daude, baina gure interes bakarra izan da, batez ere umea, eta bigarrena, ahalegindu baita ere familiak eta kontutan hartzea. Bere garapen osoa, eta esan nahi dut baita ere, Donostiako ikastetxe publiko eta kontzertatu guztien izenean, guzti hau ere konsensuatu degula eta erabat ados gaudela. Izugarrizko lana dago hemen, onurak bakarrik ekarriko ditu, eta gure aldetekan behintzat ez genula sinisten gehiegi. Ez genekien nola eraman gozun Foru Aldundia gai hau, eta azkenengo emaitza oso ona da, zoriontzeko modukoa. Eta nik eskerrak eman dizuet, parte hartu dezuten guztiei, eta moitu dezuten guztiei, egineko lanarengatik. Eskerrik asko zuri, Jon Kepa. Ondoren, Luke Iriarteri pasako ditza, Real Sociedadeko, bueno, director del fútbol base de la Real Sociedad. Aurrera. Bueno, maikideak esan duen bezala, bueno, urte osoan zehar egindako lan bat izan da, eta bertan eskola kirolaren onurak ikusi dira. Bertan prozesuak hobekuntza batzuk behar zituen, eta 10 korapilo horietan oinarrituak izan dira. Baina, esan beharra dago, orain arteko prozesu honetan, eskola kirola eta futbola
lotura ona izan dela eta guk onurak ikusi dizkiogula. Bertan, aurrez dagoen bezala itinerario ezberdinak daude, ikusten da Gipuzkoan zehar aurrek itinerario ezberdinetan bideraturik bakoitzak bere erritmoa eraman dezakela eta ikusten dugu realak ere aportatu dezakela prozesu horretan eta horregatik bat gatoz bide honekin. Eta azkenik Garbiñe Agirrezabalagari pasako ditza Baikarako ordezkariari. Bai, Garbiñe Arrizabalaga. Arrizabalaga. Bai, desde Baikara lo que nos ha impulsado a participar en este debate y en este proceso participativo es uno de los objetivos que llevan a su actuación y que no es más que poner por encima de cualquier actuación que tenga que ver con la educación y con la formación de los chicos y chicas de Guipúzcoa el desarrollo integral. Y para que ese desarrollo integral sea efectivo, es evidente y ha quedado patente a lo largo de estos años que el deporte es una cuestión fundamental que no solamente contribuye al desarrollo físico de los chicos y de las chicas, que contribuye fundamentalmente a la transmisión de valores, a la integración, a la apreciación de la diversidad, etcétera, etcétera, y a valores de competición no basados en la competitividad, sino que basados más en la cooperación. Y por todo ello, pues es una de las razones por las que consideramos que el acuerdo al que se ha llegado entre los participantes en este grupo de trabajo es valioso y pone las bases de lo que va a ser el deporte escolar en el futuro. Y también se valora desde Baikara, y que no deja de ser la representación de los padres y madres de la escuela pública de Guipúzcoa, el que el alumnado, chicos y chicas de las escuelas públicas y de los demás centros guipuzcoanos puedan disfrutar y participar de diferentes deportes, que de otra manera sería muy difícil o prácticamente imposible, lo cual lleva a experiencias de éxito y a experiencias sobre todo de arraigar en el alumnado esa necesidad y ese espíritu que conlleva en la práctica deportiva. Eskerrik asko Garbiñe eta eskerrik asko danei zuen parte hartzeagatik. Hemendik aurrera, galderak. Rafa. Sí, no, me ha parecido en tu intervención atisbar una posibilidad de Rafa flexibilizar, sobre todo el tema de limitar a los municipios el tema de la movilidad. Hablo de casuística que puede ser inmensa. Yo sí. Habéis planteado ampliar, por ejemplo, a realidades que son más por las comarcas, por ejemplo, que una niña de Lezo puede hacer danza y seguramente hace danza en Rentería sin que le suponga ningún quebranto en su vamos, o niños que viven en Endaya y que están escolarizando en Endaya y que todos sus amigos están en York, sí. que está jugando con ellos en sus... La montaña puede ser inmensa. El otro día fuisteis bastante rígidos en el tema del municipio. Me gustaría saber si existe esa posibilidad. Sí. De esa manera tampoco habría ningún objetivo se cumpliría igualmente. Sí. De lo que se trata es de que no desplazar a un chaval 50 kilómetros a 30, 20 o sí. Pero hay un montón de realidades en Guipúzcoa que son así, o sea, que no se limita la vida de un menor a su municipio. Sí. Sí, hemos convocado el World Cafés precisamente para dar una última opción, aunque entendíamos que el proceso participativo había concluido, nos ha parecido que a la vista de la enorme casuística que se produce a partir de la regulación de los tránsitos, merecía la pena hacer no solamente un esfuerzo de explicación de la enorme cantidad de casuísticas que pueden ser una excepción a la norma, pero claro, cuando nosotros comunicamos la semana pasada, pues explicamos la norma y no entramos en todas las excepciones, porque además la casuística es muy amplia. En muchos de los casos la norma, tal y como está redactada, establece ya excepciones que permiten que un chaval que vive en determinado municipio pueda jugar en otro municipio. Pero hay una norma y lo demás son excepciones. Aún así estamos abiertos. En esta semana lo que sí queremos es preparar bien ese World Café, que nos lo tomamos muy en serio y va muy en serio. Es decir, la idea es que podamos en mesas tratar de responder a diferentes preguntas. Aquí uno también se sorprende, porque cuando al inicio planteamos algunos de los nudos a desentrañar, parecía que el foco estaba puesto sobre otros elementos. Ahora se ha puesto sobre el tema del tránsito. Bueno,
Lo que quiero decir es que el tránsito no es algo que se haya regulado de forma aislada del resto. El tránsito es una consecuencia natural de la regulación del resto de cosas, de los itinerarios de rendimiento y de las modificaciones o de las matices que hemos hecho en los itinerarios en la convivencia de los itinerarios de rendimiento y de participación. Trataremos de explicarlo mejor y si aún así es necesario que esa casuística además de explicarse mejor, sea algo más amplia, o esa batería de excepciones pueda ser algo más amplia o pueda ser algo más generosa, nosotros estamos abiertos. O sea, lo último que queremos es que, por una cuestión de pura cerrazón, si no se pervierte el fin último, que es lo que nos une aquí, porque claro, esto es como la manta que te subes para tratar de cubrirte mejor el cuello o la cabeza, pero dejas los pies al descubierto, o vestir un santo para desvestir otro. Eso es lo que no podemos hacer. Pero sí somos conscientes de que, en fin, no hay más que seguir el Twitter o las redes o los WhatsApps que te mandan amigas de la Icastola que hacía mucho tiempo que no te mandaban un WhatsApp y que están preocupadas. Luego sabes que esta cuestión está generando un debate y quizás hace falta, además de explicarlo mejor, bueno, abrir un poco la mano. Pero vamos a ver, porque la idea es mantener los consensos y no queremos, por una cuestión de llevarlo al ámbito comarcal o de generar nuevas normas en paralelo, desvestir el otro santo, eso para nosotros es fundamental. Y por otro lado, yo ya aprendí el lunes pasado que las comparaciones son odiosas. Entonces, pero claro, cuando hablamos de las escuelas de música y las ponemos en comparación, es que no pasa con las escuelas de música que se reúnan para decir que no nos roben alumnos, y sin embargo sí pasa en el mundo del fútbol, no aquí, pasa en todas partes. El otro día había un reportaje de un periódico catalán que ponía en valor, digamos, la medida pionera, ¿no? Llevada a cabo aquí. Aquí la hemos entendido igual de una forma pues más como de obligación o más impositiva, pero lo cierto y verdadero es que es algo que lleva en la mesa un montón de tiempo y que ahora nos hemos decidido a regularla, a la vez que regulamos otras cosas para que todo guarde una coherencia y tratemos de que los equilibrios no se perviertan. No, tú has puesto ese mensaje, no has mencionado. Sí. Por un lado, cuando ustedes explicasteis el tema de los municipios, sí. Era, por un lado, evitar los clubs depredadores, que bueno, entiendo que se puede poner de muchas maneras. Se podría establecer una norma que un club tenga que tener solamente un número limitado de chavales fuera de su comarca, por ejemplo, o sea, hacerlo de otra manera, en vez de poner una carga sobre los padres. Lo que quiero decir es que hablo de las extraescolares, hablabais de vosotros de que para un chaval no era bueno llevarle a tantos kilómetros, etcétera. Eran las dos cosas, por sí. Los clubs, sí. los clubs que, sí. los que cada año les quitan un montón de chavales, que es así, que no se afecta. Pero tú decís que no era solamente por eso, sino también para evitar que algunos padres llevaran a un chaval de un lado para otro. Pues bueno, quiero decir que lo que he planteado yo es que esa movilidad dentro de las comarcas sí. Creo que no atenta contra ningún derecho ni del menor. Sí. Y existe, es una realidad. Sí. Es una realidad, por lo que me has contestado, vais a ser más flexibles en la casuística y no tanto en ampliar los límites territoriales, lo cual... Pues vamos a verlo. Quiero decir, el problema de la casuística es que ahí entra la arbitrariedad. O sea, yo te invitaría, Rafa, a que el jueves cambies tu rol de periodista por el de padre y vengas al World Café, porque seguramente tienes... Porque seguramente es una oportunidad también muy interesante de hablar con detenimiento, con tranquilidad y además, oye, te pones la chaqueta de padre con absoluta, digamos, de forma completa y no, tratando de responder, de verdad, a tu pregunta, Rafa, queremos que el World Café sirva para testar eso también. Vamos a verlo. No, lo que pasa es que no creo que sería... No creo que fuese nada honesto por nuestra parte convocar una última sesión de trabajo y que nosotros adelantásemos por dónde queremos ir o por dónde creemos que se puede ir o por dónde creemos que se pueden ampliar los consensos, porque esas mesas de trabajo lo que nos van a permitir es testar hasta qué punto, si subes por aquí la manta no la dejas al descubierto por otro lado, vamos a verlo. Y si resulta que de un buen conjunto de casuísticas o de excepciones se puede llegar a hacer, a cambiar la norma, pues vamos a verlo. Bueno, por una parte, si te refieres al fútbol, sí, vale. Digo, porque aquí está muy focalizado, pero hay más de un deporte. Habláis de que habéis invitado sí. pues eso, a los padres, madres de Castolas, a la Real Sociedad, tal, sí. pero yo creo
Bueno. son, digamos, los clubes estos depredadores que Sí. habéis mencionado, que son los que captan los jugadores Sí. de todos los municipios Sí. pequeños para llevárselos a sus clubes, yo creo que no habéis contado con ellos. Pues no es a la hora verdad. de realizar ese Pues proceso. eso lo dijo ayer alguien muy significado del fútbol guipuzcoano y no es cierto. Es decir, se llegó en este proceso de trabajo a la conclusión de que el fútbol en sí mismo conformaba un debate y un ecosistema propio, y se conformó lo que no se ha conformado en ninguna otra disciplina deportiva, que es una mesa del fútbol, donde estaba la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde estaba la Real Sociedad y donde estaba la Federación. Y han trabajado conjuntamente. Entiende uno que... Bueno, ya, pero es que nosotros no podemos hacer una asamblea con 40... ¿Cuántos clubes hay en Guipúzcoa? A ver, entendemos que la federación es la que hace la interlocución. Son la referencia en este apartado. Sí, bueno, en todo caso... Sí, pero vamos a ver. Es la referencia. Primero, hemos contado con el mundo del fútbol en una mesa específica. 1. Y 2, hoy estamos haciendo esta presentación pública y tenemos toda la semana para haciendo las invitaciones, las llamadas y las convocatorias. Sí. No, es que está hecho para eso. Lo del jueves está hecho para que quien tenga algo que decir hable el jueves. Es que está hecho para eso, ¿eh? Pero insisto, la mesa del fútbol específica se organizó precisamente porque entendíamos que había... Bueno, explícalo tú mejor, porque si no, no lo voy a explicar yo. No, es que me está mandando Iñaki un WhatsApp, yo creo, o lo explica el propio Iñaki, que es nuestro jefe de servicio, y no pasa nada porque es más fácil, claro. Pero eso es lo que podemos nosotros no solamente atestiguar, sino probar. Otra cosa es que algo que suena en principio bien y se está trabajando, luego a última hora, lo voy a decir con toda claridad, alguien se achante. Pero se están avanzando y no sé dónde se pregunta a última hora o en qué cocina se decide a última hora que ¡pac!, que nos ponemos a la retaguardia, o por si acaso, porque es verdad que aunque sean muy pocos y muy minoritarios, hay clubes que tienen una capacidad de generar opinión, de hacer un ruido, pero Estamos hablando de todos los clubes de fútbol de Donosti. Todos los clubes de fútbol de Guipúzcoa se está diciendo que fueron de Donosti, que fueron convocados a una reunión. No, bueno, yo espero que alguien espero que como institución nos quede algún crédito para haceros ver como periodistas que eso se ha producido, que ha habido, y de verdad, lo que no se ha hecho, por cierto, con otras disciplinas deportivas, porque seguramente el nivel de conflictividad que puede existir, conflictividad, de debate que existe en el mundo del fútbol no existe en otras disciplinas. Pero hacerlo también en otras disciplinas, porque claro, luego está metido el balonmano, el baloncesto, que lo metéis un poco ahí también en la... Estaban ¿Eso todas. está pensado también, Denis? Porque claro, a ellos también les aplica la norma, ¿no? Y entonces, claro, no sé si habéis pensado que también puede pasar que hay niños que se puedan quedar fuera de sus clubes porque no hay, o sea, a ver, hablamos de baloncesto y de balonmano, por ejemplo, no hay tantos clubes como el fútbol, pero claro, hay sitios, por ejemplo, que tú quieres ir a jugar a tu territorio, igual no tienes equipo, igual te tienes que ir al de al lado, porque no hay tantos clubes, o al de los, ¿no? Entonces también hay niños que si no se van a quedar sin jugar. Luego, aparte, eso está previsto. Está previsto todo eso. Todo eso está previsto. Hay pequeños que si están generados para tener 20 niños o eso, porque tienen dos equipos ahí, por ejemplo, en baloncesto o balonmano, si con esa norma hay niños que se van a quedar fuera, si no pueden ir a otros sitios a jugar. Me refiero en el baloncesto, si tú, por ejemplo, eres de Irún y el Rolvide no compite, por ejemplo, y te quieres ir a Leas o Donosti, no puedes. O sea, con lo cual, igual, si el Rolvide tiene una escuela, pero, por ejemplo, los niños de Irún, ¿qué hacen? ¿Dónde van? ¿A Hondarribia? A Hondarribia igual no entran, o sea, es que hay un montón de casos, como eso pasa en Mondragón con Escoriaza, pasan muchas cosas, en balonmano tienes el Vidasoa en Irún, tienes el Vera y tienes poco más. ¿Qué hace el resto de niños que son de otras poblaciones? Aparte del bono escolar, claro, te hablo de las escuelas. Bueno, como bien ha dicho... Yo creo que antes de imponer la norma tendréis que estudiar también un poco los casos de
Es que ¿A quién se lo imponéis? ¿Al balonmano, al baloncesto? lo hemos comentado antes de que llegaras, ¿eh? O sea, el tema de las casuísticas, de verdad. En general. Bueno, como bien ha dicho Denis en una de sus intervenciones, tenemos el jueves el World Café precisamente para llegar a estos matices, pero no obstante, la convocatoria que se hizo a los clubes y a las federaciones fueron de todas las modalidades deportivas, si eran colectivos o si eran individuales que tenían escuela deportiva. Es decir, no estaban solo los del mundo del fútbol, sino el resto de las disciplinas también estaban convocadas a esas reuniones pues para trabajar específicamente los aspectos comunes. No obstante, tenemos todavía el World Café y lo que hemos dicho en varias ocasiones, sigue siendo un proceso abierto. Aquellas situaciones que veamos que pueden ser, que el resultado de la situación es la exclusión de un niño o de una niña, las vamos a resolver porque el espíritu de la norma precisamente es que todos y todas puedan participar. De forma que, bueno, tenemos una vía abierta y una orientación muy específica que pretende ser lo más inclusiva posible, de forma que vamos a evitar en cualquier caso que nadie se quede sin poder participar porque en su municipio no haya el club o la disciplina deportiva de la que... Bueno, eso el World Café precisamente lo hemos orientado a poder cerrar en función de las casuísticas. Todas las disciplinas deportivas van a tener la oportunidad de estar, de participar y de trasladar cuáles son las preocupaciones que pueden afectar a su modalidad. O al... De todas maneras, cuando se habla, esta última expresión que has empleado, ¿no? Hay un club para 20 pero no para 40. Bueno, es que, ya, pero es que los itinerarios de rendimiento tampoco pueden ser infinitos. Los itinerarios de rendimiento no pueden ser infinitos. O sea, si nosotros consideramos que hay un itinerario de rendimiento y otro de participación, lo que no puedes hacer es que no haya ningún límite. Es decir, y tendremos que ajustar la norma y, sobre todo, un análisis muy exhaustivo en el que os vamos a pedir a los medios de comunicación que nos ayudéis a trasladar y a comunicar toda esa enorme pléyade de casuísticas particulares para que no malinformemos o para que nosotros podamos llegar a la ciudadanía explicando que efectivamente no se trata de imponer una norma general y de ahí no se sale nadie, porque el fin último, lo acaba de decir la directora, el fin último no es otro que el de garantizar que todo el que quiera participar lo pueda hacer. Si efectivamente en un momento dado no existe en su municipio un club de la disciplina deportiva en el itinerario en la escuela misma. O en la escuela misma no existe, que lo pueda hacer en otra. O sea, ese nivel de flexibilidad va a tener la norma. Una vez aprobada la orden, ¿se va a aplicar sobre las nuevas inscripciones o se va a aplicar a los chavales que ya están en escuelas de otros municipios, o lo que sea? ¿Se les va a hacer salir de esas escuelas o se va a aplicar a partir de las nuevas inscripciones? Bueno, en este minuto hay varios aspectos, varias cuestiones de ese tipo que pueden conformar las excepcionalidades, pero a la vista de que el jueves tenemos una jornada de cierre, pues yo os emplazaría que o participaseis en la propia jornada o que nos dieseis la oportunidad en esa jornada, aquellas excepcionalidades que nosotros ya hemos contemplado o aquellas situaciones que creemos que pueden ser efectivamente situaciones pues que nos pueden llevar a un tránsito, a una especie de transición de un año, pues que las abordemos en el World Café y salgamos de ahí con un documento unificado entre todos los que participamos. ¿Qué pasa en dos casos parecidos? Si, por ejemplo, un chaval practica natación practica natación, vamos a decir, en Vidasoa, y de repente es muy bueno y quiere ir a natación en EASO, en el club de EASO, de aquí de esto, y un chaval con las mismas condiciones le pasa lo mismo en fútbol o en balonmano. Uno podría y otro no. No, pues habrá que ver si no tiene que venir hasta Donosti, tiene una escuela más cercana. Vamos a ver, nosotros, ¿quién te dice que no lo vamos a controlar? No, digo, porque es un deporte, porque está exclusivamente a los tres deportes, balonmano, baloncesto y fútbol. Bueno, la idea, según tengo entendido, Iñaki, es tratar de ampliar ese abanico, ¿no? Y de hacer un control también exhaustivo del conjunto de las disciplinas deportivas. Yo si pudiera hacer una anotación, por favor. A mí me está sorprendiendo que os preocupe tanto
el punto 10 de ese tránsito, esa captación de deportistas, y no nos centremos en lo importante de todo este proceso, en la preocupación que hay de que los monitores sean profesionales, sea gente que transmita valores, que eduquemos el deporte hacia una vida saludable, una vida más sana, una vida más inclusiva, y nos estemos centrando en esa captación de deportistas, porque flaco favor le hacemos a una reflexión tan seria y tan participativa como ha sido esta. O sea, realmente las palabras que están saliendo aquí es volvernos a centrar en el fútbol, en la competición, en la élite, por Dios. O sea, esta reflexión precisamente lo que quiere es dar opción a que todos los niños y niñas que están en edad escolar tengan opciones a hacer deportes en un entorno social en el que viven y les transmitamos valores. Y a mí me sorprende que todas vuestras preguntas estén yendo precisamente a por esa población que luego puede destacar en clubes deportivos de otro tipo. O sea, no lo sé, sí, me he sublevado un poco, pero sinceramente a mí me sorprende. No, perdona, no sé. Sí, perdona, pero yo te puedo decir que a nadie le ha preocupado de los que estáis aquí sentados, que tenemos gente que no podía hasta ahora hacer deporte y se tenía que desplazar igual una barbaridad para poder ir a un centro que esté adaptado a sus necesidades para poder hacer deporte, y este decreto le va a dejar que pueda hacer deporte en su entorno. Y en cambio os preocupa lo contrario, ¿me entiendes? Entonces a mí me parecería muy importante que seáis capaces de reflexionar también la parte positiva de todo esto. La profesionalización que se quiere hacer de los monitores para que sean una gente preparada para tratar con nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque hay mucho más que la competición que llega en el último punto y llega cuando tienen 11, 12 años. Estamos hablando de niños también, ¿no? Que tienen que crear unos valores. Y todo eso, claro, no entra en discusión, pero hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor. No es que entre en discusión, pero hay que darle su valor porque lo tiene. Lo tiene. No tanto el tema del rendimiento, sino sobre la capacidad de libertad de padres para decidir dónde sus hijos, cómo cuadramos las extraescolares de los hijos, etc. Sí, pero en la actualidad también la libertad de los padres ha estado cohibida porque igual no tenían la opción de hacer deporte en su entorno. Y tenían que desplazarse, o sea, justo a la inversa de lo que vosotros estáis proponiendo, ¿me entiendes? En todo caso... No, me vino a la memoria una columna de Ramón Echezarreta esta última semana que era muy divertida sobre el apego que genera la Constitución en determinados momentos para el desapego que genera en otros, ¿no? No, hombre, en fin, yo creo que hablar en esos términos es bastante poco edificante, ¿no? Y sobre todo tratar de caricaturizar algo que en absoluto merece ser tratado así, ¿no? Consideramos que todas las reflexiones, insisto, claro, aquí estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, pero en fin, nosotros representamos a la institución, las Icastolas o los Icasteches, los centros escolares, federaciones, en este caso Federación de Deporte Adaptado, la Real Sociedad, que algún papel y algún interés sobre todo tendrá en que el fútbol sea fructífero y genere talento y demás, y los padres y madres, ¿no? Obviamente, otra opción es hacer asambleas y reunirse con todos los padres y madres de Guipúzcoa, que todo el mundo tiene esto y todo el mundo puede dar su opinión. Faltaba más, pero nosotros nos relacionamos y nos reunimos y damos cauce de participación a las instituciones legítimamente que representan esos sectores, y lo hemos hecho con la mejor voluntad. Aún así, lo que antes se me preguntaba sobre si estamos abiertos, queremos que prevalezca el sentido común, queremos que todos los cambios que se den, a poder ser, nos acompañe el conjunto de la sociedad o la mayor parte, y sepamos todos los que estamos en esta materia, todos los agentes, sepamos discernir los intereses más particulares de lo que es el interés general. A la pregunta, Rafa, que hacía sobre si se va a aplicar, en principio lo que está previsto es que se aplique a todos el año que viene. Pero bueno, vamos a ver qué somos capaces de trabajar a todos, quiero decir, a los nuevos inscritos y a los anteriores inscritos. Eso es lo que está previsto, digamos, para que no se te quede... Bueno, pero para eso hemos convocado el World Café del jueves también.
No, pero bueno, oye, de eso se trata. Nosotros hemos advertido que partes de la norma o de las cosas que hemos planteado pueden ser algo exageradas, que pueden generar disfunciones, que pueden no acompañar al bien último, que podemos plantear además, digamos, porque el hecho de aplicarlo al nuevo o al anterior es una cuestión que tiene que ver con los ritmos, ¿no? Con los ritmos con los que tú implantas esa nueva, es decir, puedes ir implantándolo a los nuevos y no a los que ya venían trabajando, de tal manera que no afectes, digamos, a la dinámica que ya estaba establecida en una familia, en un menor, en una menor. Bueno, estamos abiertos. ¿Y qué criterios vas a seguir para establecer que 24 equipos son ¿Perdón? los 24 equipos de rendimiento? O sea, el hecho de reducir los equipos de rendimiento de fútbol, ¿qué criterios van a seguir para saber qué clubes van a ser? Porque eso también genera, imagino. La decisión última, si no me equivoco, la va a tomar la comisión tripartita, pero la Diputación Foral tendrá la última palabra, entiendo. Bueno, en la comisión tripartita ya os hemos dicho que la conformamos la Real Sociedad, la Federación Guipuzcoana de Fútbol y nosotros, si está previsto, volver a convocar a la comisión tripartita y resolver en este foro, establecer cuáles son los criterios, pero efectivamente nosotros tomaríamos la última decisión en caso de que no haya acuerdo. Y al respecto de los criterios, que se me pregunta de los criterios, igual Iñaki nos puede ilustrar. ¿Qué criterios? Ah, bueno. Bueno, que al final son esos criterios un poco los que se han marcado y al final ser deporte escolar son categorías que van por invitación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque es la que tiene un poco competencia. Sobre el acto en sí del jueves, ¿es abierto a la ciudadanía? ¿A qué hora es? ¿A la mañana? ¿Cómo va a ser? Es por invitación, en principio, pero tenemos que organizarlo. Hemos reservado la sala club del Víctor Eugenia. La idea es hacer mesas. Ya sabéis cómo, bueno, si no lo sabéis lo explico. La dinámica del World Café es reunir a diferentes agentes, personas, representantes de diferentes sectores, de diferentes agentes en una mesa redonda, hacer preguntas sobre las que se puede reflexionar y debatir en esa mesa a lo largo de 5, 6, 7, 8 minutos, ir extrayendo las conclusiones de cada mesa y con todo eso sacar una serie de conclusiones. Y cada mesa va presentando las conclusiones o los acuerdos a los que ha llegado, los pros, los contras, y desde luego yo lo que sí estoy haciendo, os diré que a las personas que se dirigen a mí a través de redes sociales y tal y cual, es decirles, pues acércate. Es verdad que necesitamos también un poco de equilibrio, necesitamos, federaciones, necesitamos icastolas, escuelas, necesitamos clubes, necesitamos padres y madres y por tanto es por inscripción y es por invitación, pero cualquiera que tenga interés en venir nos lo puede solicitar y vamos, es el único límite que tenemos es el del aforo. ¿Más o menos cuál sería? ¿O a cuántas invitaciones habéis mandado de momento? No, ahora Calculamos, estamos trabajando en un cálculo de 60 a 80 participantes. Ojalá lleguemos, porque yo lo que quiero decir que puede ocurrir que no alcancemos a esa expectativa, o sea que no se apunten todos ellos, pero ojalá lleguemos a. Porque vemos que hay clubes que no pueden fichar, no pueden incorporar jugadores de otros municipios. En cambio, se ha visto noticias que niños de otros territorios incluso han fichado a la Real Sociedad. No sé si pueden pedir esa norma que incorpore sus jugadores o en cambio no afecta a la Real. Bueno, de principio sabéis que hay 3 itinerarios marcados y ya están esos acordados con la Diputación de ya muchos años atrás, que es un poco el itinerario de talentos, el itinerario de iniciación al rendimiento y el itinerario de participación. Por consenso está declarado que la Real Sociedad es el único club en este momento que lleva el itinerario de talentos, ¿sí? Entonces, bueno, son para empezar itinerarios diferentes. Por otro lado, pues hay que ver que la Real Sociedad en ese itinerario tiene equipos infantiles. No empieza con las escuelas de fútbol 4 años atrás, como tienen la posibilidad de iniciar el resto de los clubes guipuzcoanos. Y la Real, por decisión propia,
porque cree que es mejor para el fútbol guipuzcoano, retrasa su iniciación a Zubieta hasta la edad infantil. Sí, pero en ese momento también, bueno, el punto educativo que también la Real Sociedad incorpora a este itinerario de talentos es que estos niños no participen en todos los entrenamientos que participan el resto de los jugadores, ¿sí? Ya incluso con los mismos niños guipuzcoanos, en este itinerario de talentos hace que los jugadores que viven lejos de Zubieta participen 2 veces o incluso algunos, los más lejanos, simplemente vengan el viernes a la tarde, entrenen en Zubieta y participen el sábado mañana y se vuelvan. Es decir, que no es un ir y venir constante, sino que es un itinerario de talentos, pero con un punto educativo importante. O sea, estos chavales y chavalas entrenan toda la semana en su municipio, con su club. En su club de origen. Otra cosa es que no compiten con él, pero ese es el modelo que nos hemos dado, es decir, porque se optó para que la Real Sociedad no fuera un club que lo abarcase todo, sino que conveniara con los clubes este itinerario de talento. Pero en el momento de ese modelo no se usa, no se usa otro. Sí, en este momento la Real Sociedad no tiene escuela de fútbol. En este Pero momento. en infantiles sí que hay chavales que van 2 o 3 veces a la semana a entrenar. Sí, los cercanos que de Zubieta vienen 3 veces a la semana, los más alejados, algunos vienen 2, miércoles y viernes, y los otros vienen solo los viernes. Sí. No sé qué, todo eso son media hora. Sí, y algunos de esos vienen 2 veces a la semana, miércoles y viernes. Además están colocados también estratégicamente a los días que consideramos que son, bueno, que menos pueden entorpecer el desarrollo académico que puedan tener los niños. ¿Sí? Y este es el modelo que estamos llevando también a día de hoy. Nos están empujando para una... Para... No nos consta que eso sea así, ¿eh? No. Si no hay casi un 100% de acuerdo, es eso. Los entrenamientos son mínimos. Desde luego, lo que sí te digo es que el número de partidos y el número de grupos está íntimamente relacionado al tema del tránsito. Las dos cosas van unidas. Y tiene lógica, es decir, en la medida en que tú reduces el número de grupos, si tú no regulas el tránsito, se convertiría en una especie de jungla, porque los 24 equipos que hay querrían tener jugadores de todas partes para reunir al mejor equipo posible, ¿no? El problema es que durante los últimos años se ha ido ampliando el número de equipos de rendimiento, ampliando, y uno ya se pregunta, y en eso nos hemos guiado también por los criterios de la Real Sociedad, ¿hasta qué punto eso es rendimiento o no lo es? ¿Cuánto de eso es rendimiento? La posibilidad. Pero precisamente ese era uno de los elementos que más se nos pedía. Se nos estaba pidiendo que no se cargara tanto, que no se obligara tanto, que toda la semana, que el niño te va a salir, en fin, Messi, por decir algo. No, pero como hay 2 itinerarios y hay que compatibilizarlos, lo que hemos dicho es, bueno, pues si hay un problema de sobrecarga, reduzcamos o hagamos que no sea obligatorio 2 entrenamientos en un itinerario y 2 entrenamientos en el otro. Demos la posibilidad, el que quiera seguir yendo puede ir yendo, ¿no? Sí, son mínimos, hemos establecido mínimos. El niño que quiera participar, el que esté seducido, esté convencido y además tenga un entrenador que le esté, digamos, que puede seguir yendo 2. Una cuestión optativa. Lo que hemos hecho ha sido dar la opción de que por el hecho de ir solamente a un entrenamiento no te quedes fuera, que es lo que pasa hasta ahora. Como era obligatorio, si precisamente ahí hemos abierto la mano. Y alguno nos podría decir desde el entorno de las escuelas... De los dos. De los dos. Sí. En fin, nosotros algo debemos estar haciendo mal para no haber sido capaces también de explicar toda la casuística. Es muy compleja, también pedimos un poco de comprensión y en todo caso haremos nosotros un esfuerzo mayor por enumerar todas estas casuísticas, que lo mismo lo que hacemos es, al margen ya de la prensa, pues en fin, aprovechar un poco el conocimiento que parece que existe en vuestro gremio para... Denis, yo tenía una pregunta para los dos, para ti, para Alexander. Después de esto se ha hablado mucho de la polémica que se ha generado
fútbol con un montón de gente, sobre todo de equipos y tal, clubs que están en contra, pero no sé qué respuesta le daríais también a un montón de padres que no están de acuerdo con esta norma, que hay muchos también, y que quieren tener la libertad de al final de poder decidir qué hace su hijo o dónde esto y tal, porque eso, la respuesta también en general de los padres... Bueno, aquí está Baikara, que es la Asociación de Padres y Madres. Que no ha sido buena. Entonces, a ver, de esos padres que están pidiendo una libertad para, en el fondo, poder decidir también algo. Igual ese tema habría que centrarlo. Sí, pero ese tema igual habría que centrarlo, y para centrarlo habría que partir de una cuestión. Primero, desde la perspectiva de Baikara, creo que la mayor parte de los padres y madres de la escuela pública en Guipúzcoa apuestan por este modelo de deporte escolar. Y segundo, en ese centrar, habría que centrarlo aún más porque estamos hablando exclusivamente, prácticamente de fútbol. No. La percepción que tiene Baikara, del debate que se ha empezado a producir una vez que se ha publicado lo que va a ser la futura norma foral del deporte escolar, desde nuestra perspectiva, tiene más que ver con un planteamiento de intereses de un determinado colectivo, que podrían ser en este caso los clubes de fútbol, algunos de baloncesto y algunos de balonmano, que con lo que son las respuestas a las necesidades educativas y de desarrollo integral de los chicos y chicas de Guipúzcoa. Y además los hechos de deporte y los resultados que ha ido dando y ha ido ofreciendo el deporte escolar a lo largo de los años nos dice que ha favorecido la práctica del deporte escolar y la práctica del deporte en el futuro. De hecho, desde que existe el deporte escolar tal y como está planteado aquí, podemos decir que la práctica de deporte escolar ha aumentado y la práctica de deporte posescolar también ha aumentado. Y no solo eso, también la percepción, bueno, es un dato, y también la percepción que tienen los chicos y chicas jóvenes una vez de haber pasado por todo el proceso de deporte escolar y de multideporte respecto al deporte en general. Perdona, es que nos están pidiendo, por favor, que terminemos. Yo lo único que os voy a pedir es que sepáis diferenciar el que más grita o el que está a favor, normalmente no interviene en el debate público y no dice nada. El que está en contra es el que critica y el que levanta la voz. Y sí os pediría que hicieseis esa...